Pero la principal responsabilidad, vos tenés Itatí, cruzás ahí y cruzás el Chico. Vos tenés el paso del puerto en seco en Irigoyen y pasás al paso. Vos pasás en un minuto. Y además nadie te controla. Voy a poner 2 ejemplos. Esta juez en su momento vino a verme. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué? Porque resulta que el secretario del juzgado formaba parte de la red de narcotráfico con la aduana. Y ella no tenía respaldo, ella estaba interina en Paso de los Libres, que es el peor lugar. Ahí hay que buscar las fundaciones de niños, los campos, etc. Y hay un personaje político de apellido Martínez Llanos, personaje siniestro que maneja toda esa zona, lo saben todos. Entonces, lo saben todos, maneja toda esa zona. Entonces, esta mujer, yo le mandé una nota a la Cámara Federal Oral de Corrientes y le dije, mire la situación del secretario del juzgado, que era el narcotráfico. ¿Se acuerdan que en Corrientes pasó lo mismo? Conclusión, lo apartaron y ella pudo procesar. Y mientras estaba estudiando el narcotráfico, donde estaba implicado el secretario del juzgado federal, para que ustedes entiendan la complejidad, apareció la trata y esta mujer se jugó. Después pasa Goya porque era su juzgado natural, pero no había empleados. Pero ya se jugó una vez. Pero no, y no saben que no tenía ningún respaldo y era el gobierno de Juntos por el Cambio. Por eso yo les digo, estuve en mi casa porque el coronel Esquetino, que trabajaba desde mi grupo político, que trabajamos toda la vía Paraguay, ¿cómo se llama? La hidrovía, y que recorrió, tenía la función de recorrer la corrupción de la aduana argentina, de SENASA, de la AFI, de todo, terminó la juez desesperada porque estaba acorralada. ¿Por quiénes? Por las autoridades argentinas. Entonces también la juez tiene sus reparos, porque Patricia Bullrich, primero, no tiene que ir a hablar con la juez. Segundo, vos estás poniendo a muchos sectores de la fuerza, que si son del lugar y son fuerzas federales, gran parte de ellos están complicados con la trata y con el narco. ¿A quién le estás dando el poder? Porque parece que ahora las fuerzas federales son limpias y las fuerzas provinciales son sucias. No, señor. Es un entramado. En el medio de esto, yo creo que lo que pasa es que la Odelina había que quebrar a alguien. Yo creo que el procedimiento fue totalmente irregular, esto de llevarlo. Pero que el gobernador no está. Es más, voy a decir algo que puede ser un título. Yo cuando leo a la mañana siguiente, yo seguí el caso casi como juez con el expediente. Cuando leo el comunicado del gobernador de Corrientes, yo no estoy hablando con el gobernador de Corrientes porque como fui a su profesora, también del exgobernador Colombi, fui profesora de todo, fui miembro del Consejo Superior con este chico, pero yo lo vi distinto las últimas veces y no quería interferir. Pero hablo con un periodista y le digo, es un grave error lo que está haciendo el gobernador. Entonces, al rato me llama el gobernador, que quiere decir que esta fuente periodística estaba hablando con el gobernador. Y voy a decir algo porque esto es historia, le dije, esto es totalmente incorrecto. Dice, pero alguien había que quebrar. Es decir, alguien tenía que poder hablar, porque en realidad si la Odelina no hubiera hablado, porque ella dice lo del accidente, pero finalmente dice la verdad, se lo cargaron en la camioneta. ¿Está claro? Sí, sí, había que las únicas pruebas que ustedes ven hoy que tienen certeza son las de la Odelina. Se quiebra por plata, sí, porque no puede volver a 9 de julio, seguramente. No se hace eso, no se hace. Ahora, en el medio, quiero decirle a todos, porque además estuve en Corrientes, estuve hablando, esta es una interna política. El gobernador era un hombre de Colombi, ¿cómo se llama? Que era mi alumno también, Ricardo Colombi, un tipo muy complejo, muy difícil, que maneja muchas cosas muy oscuras en Corrientes. Entre ellas, por ejemplo, interrumpió un allanamiento por narcotráfico en Goya. Esto es público. Y no puedo decir más, pero manejan todo. Manejan todo. Sí. Y Sigman maneja Corrientes también, ¿eh? La plantación, el laboratorio y todo. Allí hay un entramado. Cuando este chico Valdés, que tiene 70% de imagen positiva, estoy diciendo por primera vez la verdad, y que me digan lo que me digan, dice, yo no le puedo entregar a Colombi, porque el año que viene hay elecciones en Corrientes, el poder a Ricardo Colombi. Entonces iba a poner a su hermano, esto es Corrientes, así es Corrientes. Corrientes es familismo puro. No importa el partido. Yo conozco, fui profesora 25 años. Mi novio, yo me crié en Corrientes. Y yo detesto esto. Incluso tuve problemas con amigas que me pedían que, por ejemplo, que le pida al gobernador que altere una terna judicial. Y digo, pero ¿cómo se te ocurre que yo pueda pedir eso alguna vez? Bueno, esa es la mentalidad. Entonces, esta interna, acá hay mucha plata puesta en algunos que quieren involucrar a todo el gobierno. ¿Para qué? Para bajar la legitimidad y llevar a Colombia. Esta es la interna dentro del régimen. Es interesante, Lilita. Y es un año, escuchame una cosa. Vos no te olvides que antes de la elección de Colombia mataron a González Moreno. El cambio de régimen en Corrientes, entre el mismo régimen, implica muertes. Es decir, que pudo ser lo de Loan algo no vinculado a la política que se politizó, pero no hay que extrañar porque Callaba, que era la que en realidad podía hacer todos los trámites cuando se entregan los hijos o se venden los hijos, o se tienen hijos y después se los vende. Esto pasa en el Chaco, pasa en el Impenetrable, pasa en todos lados. Y sobre todo el centro es Paraguay. Pero también es Brasil, también es Bolivia. Ahora, Loan, yo no tengo una hipótesis, pero ¿saben qué me impresiona a mí por la pedofilia? Voy a decir algo terrible, pero Loan es tan vivaz, es tan lindo, es tan hermoso, y que los peores morros se despiertan. Y a lo mejor mandaron la foto. Ya están vinculados a redes de esta pedofilia, que les digo, es terrible. Yo tenía 15 años y fui al Tirol, fuimos de Encarnación frente a Posadas. Esto es interesante porque lo que yo viví, teníamos 14 años y mi papá dijo, vamos a conocer el Hotel El Tirol, porque ahí están los alemanes, que venían todos de la Segunda Guerra, por eso hay tanta mezcla de alemanes, tanto en Paraguay como en Misiones, porque tanto Perón como Stroessner convalidaron que nazis vinieran a la zona. Entonces vamos a un hotel que tenía selvático y tenía el fondo, y cuando vamos a tomar una coca, había unas 40 y pico de chicas de 12 y 13 años mirando esa televisión. Mi papá en ese momento dijo, vamos. Había helipuerto, había de todo. Eso era trata de personas, eso era trata de niñas. Yo en ese momento tenía 14 años, no entendía, pero salimos corriendo. Es el Hotel Tirol que estaba a 30 kilómetros de enfrente a la ciudad de Posadas. Le digo, esto es el norte.